buenas tardes. Es un placer poder darles la bienvenida como director del Instituto Cervantes en este acto de homenaje a Julio Ramón Ribeiro. Tenemos una colaboración cotidiana y estrecha con la cultura del Perú. Trabajamos con el Centro Inca Garcilaso, que tiene dentro del Instituto Cervantes un despacho. Estamos preparando el próximo Congreso Internacional de la Lengua, que organiza el Instituto Cervantes con la Real Academia y que se va a celebrar en Arequipa. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de firmar ya el convenio con la Cancillería del Perú. Hemos tenido hace poco la satisfacción de poder homenajear a Alfredo Bryce Echenique y esta tarde homenajeamos a uno de los grandes escritores de nuestra lengua, a Julio Ramón Ribeiro. Acabamos de celebrar un legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Los cimientos de una sociedad es su cultura, y ya tenemos a Julio Ramón Ribeiro entre nosotros gracias a la generosidad de Alida, que acaba de confiarnos como recuerdo una de las máquinas de escribir que utilizó Julio Ramón Ribeiro. De manera que para nosotros es una tarde especial y por eso agradecemos especialmente su compañía. Agradecemos mucho la participación de la escritora Sara Mesa y del escritor Renato Cisneros, que van a recordar la figura de Ribeiro. Y quiero agradecer especialmente al embajador del Perú, a Julio Lapuente Ribeiro, a Claudio Lapuente Ribeiro, es sobrino del escritor, pero se llama Claudio, no se llama Julio. Claudio Julio, ¿no? Lapuente Ribeiro, y que ahora va a tomar la palabra para darles a ustedes también la bienvenida en nombre de la Embajada del Perú, y agradecemos mucho la generosidad, la confianza de Alida de Ribeiro, que además de facilitarnos el maravilloso recuerdo de la máquina de escribir del autor, pues va a leer una carta que ha escrito su hijo Julio y que va a formar parte también de este acto de recuerdo del escritor. Por desgracia, no puede estar entre nosotros Enrique Vilamatas, que estaba anunciado, pero por un problema de fiebre y de gripe había viajado hasta Madrid, pero se nos ha quedado en el hotel porque estaba indispuesto. Bueno, yo lo que haré será dejar a un lado mi condición de director del Instituto Cervantes y humildemente improvisar una sustitución a Enrique Vilamatas para unirme a Sara y a Renato en el recuerdo de nuestro escritor homenajeado. Pues don Claudio, si tiene usted la amabilidad, aquí tiene el micrófono. Muy buenas noches. Yo quisiera empezar estas palabras agradeciendo a nombre de la Embajada del Perú al director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero, a su muy eficiente equipo de trabajo, a los destacados ponentes que participarán en este homenaje y ciertamente a todos los presentes por acompañarnos en esta ocasión en que recordamos al notable escritor peruano Julio Ramón Ribeiro,
en el año que marca el 90 aniversario de su nacimiento y 25 aniversario de su partida. Celebro de manera muy especial que se encuentre con nosotros la señora Alida de Ribeiro, viuda del laureado escritor. Como anunció a su momento el doctor García Montero, leeremos, o Alida leerá más adelante un texto de Julio Ribeiro Cordero, hijo de Julio Ramón y de Alida, quien no ha podido venir. Dentro de los planes iniciales, Julito debía estar acá acompañándonos, pero se ha quedado en el Perú, pues en unos días. Esta semana presenta en Arequipa, en el marco del Hey Festival, un maravilloso nuevo libro sobre Julio Ramón, o de Julio Ramón, con más propiedad. Se trata de textos inéditos acompañados de dibujos de Julio Ramón Ribeiro, de manera que es una novedad que creo que va a ser todo un éxito, pero además es algo muy sentido. Mi presencia aquí obedece naturalmente a mi condición de embajador del Perú en España, pero también a la circunstancia familiar que me vincula a Julio Ramón, quien fue hermano de mi madre. Me disculparán si en estas palabras me despojo por momentos de mi condición de embajador y ofrezco más bien un testimonio personal de mi relación de sobrino y ahijado de nuestro ilustre homenajeado. Hace unos momentos, como recordaba don Luis García Montero, en una breve pero muy sentida ceremonia, la señora Alida Ribeiro hizo entrega al Instituto Cervantes de la máquina de escribir de Julio Ramón Ribeiro, como legado a esta casa prestigiosa y como retribución a España. Es que suele identificarse a Julio Ramón con París, ciudad en la que ciertamente vivió la mayor parte de su vida. Sin embargo, es importante recordar que fue Madrid su primer destino europeo. Fue gracias a una beca del Fondo de Cultura Hispánica que en 1952 llegó a esta ciudad, donde residió por más de 2 años, creo en el barrio de Lavapiés. Hemos tratado de ubicar la casa, pero hasta el momento sin éxito, ¿no? Este periodo dejó honda huella en su labor creativa, registrada en parte de sus diarios y en algunos de sus más hermosos cuentos, como Solo para fumadores o Los españoles, entre ellos. A propósito de este primer viaje, en ese maravilloso homenaje al cigarrillo, que es Solo para fumadores, Julio Ramón nos dice, lo vemos ahí fumando ciertamente: mi viaje a Europa en barco fue un sueño para un tabaquista como yo, no solo porque podía comprar en puertos libres o a marineros contrabandistas cigarrillos a precios regalados, sino porque nuevos escenarios dotaron al hecho de fumar de un marco privilegiado, verdaderos cromos, por decirlo así, apoyado en la baranda del transatlántico mirando los peces voladores del Caribe, o hacerlo de noche en el bar de Segunda, jugando una encarnizada partida de dados con una banda de pasajeros mafiosos. En el mismo relato comenta que escribir es un placer complementario al arte de fumar. Como sabemos y apreciamos en la fotografía, Julio Ramón fue un fumador impenitente. En un artículo publicado en 1953, Julio Ramón comenta que creía necesario dotar a Lima de una novela, no entendida como un libro, sino como una narrativa, una visión contemporánea de la que carecía. Y ella se plasma en el conjunto de su obra, que abarca una variedad de géneros, como el teatro, el diario, la novela, la crítica y principalmente sus cuentos, en los que es considerado con toda justicia un verdadero maestro. Su obra cuentística fue reunida bajo el título general de La palabra del mudo, el cual explica señalando lo siguiente: en mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Y añade: yo les he restituido ese hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Entrando en un tono más personal, si me permiten, mis primeras imágenes de Julio Ramón se remontan a una etapa muy temprana de mi niñez. Tengo el vago recuerdo, se lo comentaba Renato Cisneros hace un momento, de haber ido de pequeño con mis padres y otros familiares al puerto del Callao a despedir al tío Julio, que viajaba a Europa, ¿no? Y lo hacía como creo deben viajar los escritores, por barco, además romántico. Luego, en mi juventud, descubrí su obra y desde entonces no dejé de leerlo.
En sucesivas visitas que hizo a Lima desde inicio de los 70, forjamos una vinculación compartida con mis hermanos que se acentuó luego por una circunstancia fortuita, la diplomacia. Como tal vez sepan, luego de desempeñar los más diversos oficios desde su llegada a París, en 1970 Julio Ramón inició una larga vinculación con la actividad diplomática. Primero como agregado cultural en la Embajada del Perú en Francia, años más tarde embajador, representante permanente del Perú ante la UNESCO, cargo que ejerció con singular brillo. Más adelante me tocó servir en algunos destinos europeos y ello me dio la ocasión de visitarlo sucesivamente en París. Y comparto ahora una, me parece graciosa anécdota de un encuentro ocurrido en 1986. En una de esas visitas dejé olvidada en su departamento una preciosa casaca azul, reversible, que había comprado poco antes en Copenhague, donde vivía. Era mi casaca favorita. Bueno, de vuelta en París, en una nueva visita, ni bien llegar a su departamento, le pregunté por la prenda olvidada y me dijo, no hay devolución. Te ofrezco más bien esta a cambio. Y abriendo el ropero me mostró una casaca de cuero llena de cremalleras, ceñida, como esas que llevan los motociclistas. No sé si era de Julito, probablemente, pero seguramente no la había usado en su vida. Me di cuenta que la bella Lacoste había cambiado definitivamente de dueño y le gustó a tal punto que años más tarde, en Lima, los publicistas del premio Juan Rulfo le tomaron una fotografía que luego se convirtió en un bello afiche. No sé si estaba previsto, el afiche. Y en la imagen aparece Julio Ramón feliz, sereno, con una sonrisa discreta y luciendo la casaca que me era familiar, la Bibella Lacoste, y difícilmente podría haber quedado en mejores manos. La última vez que coincidí con Julio Ramón fue en Lima, a mi regreso de Bruselas en 1994. A las pocas semanas se anunció el premio Juan Rulfo. Naturalmente pasé por su departamento en Barranco para felicitarlo. Estaba solo y conversamos sobre el significado del premio. Y más allá de su justificada satisfacción, me confió su desconcierto, pues su rutina y privacidad que atesoraba en extremo se habían visto seriamente trastocadas por el asedio incontenible de periodistas, amigos y familiares, incluyéndome, que llamaban o caían a cada minuto. Recuerdo que preparó un magnífico chilcano de pisco. Nos instalamos en la terraza y brindamos. Julio Ramón comparte sin duda un lugar de privilegio entre los escritores más importantes de Hispanoamérica y en lengua castellana. Y el conjunto de su obra, que le valió sucesivamente los premios nacionales de novela, literatura y cultura, ha ganado finalmente un reconocimiento internacional que, sin embargo, llegó algo tarde. Ningún hecho grafica de manera tan elocuente esta ironía del destino. Joaquín Sabina diría esta broma macabra del destino, ¿no? Que la circunstancia para Julio Ramón de no haber podido viajar a México para recibir personalmente el premio Juan Rulfo 1994, el más importante de su trayectoria, pues falleció a los pocos días en Lima. Meses antes, sin embargo, y quisiera subrayarlo, en ocasión del homenaje que le rindieron en la Feria del Libro de Madrid, el suplemento cultural Babelia publicó un artículo bajo el título El desembarco de un clásico, en que se señalaba que Julio Ramón era el escritor más injustamente excluido del fenómeno del boom de la literatura latinoamericana. En esta misma línea reivindicativa, años después, el mismo suplemento publicó una selección de obras bajo distintos géneros literarios titulado Los libros que han marcado el paso hacia el nuevo milenio, y en el que Julio Ramón figura, no digo que el único, pero casi el único, con dos menciones, La palabra del mudo y la selección de su diario personal, de esta magnífica obra, La tentación del fracaso. Pero al lado del valor literario de su obra, Julio Ramón es uno de los escritores más queridos y que he seguido con mayor cariño, lealtad y aún devoción por sus miles de lectores, con quien se establece una suerte de solidaridad natural, diría casi complicidad, lo que revela también el reconocimiento hacia su personalidad tan singular, su sencillez y discreción, su aguda sensibilidad y su infinita bonomía. A propósito, y apelando a la ironía y el humor, en uno de ese lindo libro pequeño se llama Dichos de Luder, que es una suerte de aforismos, dice: no es que yo sea bondadoso, simplemente que no soy malo.
He escogido el cómodo camino de la virtud por omisión. Parece genial. Julio Ramón escudriñó y esbozó una radiografía del alma, indagó sobre el sentido de la historia y de la vida, le dio una segunda lectura a Lima desde aquella que nos ofreció Ricardo Palma y nos ayudó a entender al Perú y a los peruanos, especialmente a los desposeídos, a los marginados, a los que han quedado expulsados del festín de la vida, como recordaba Alfredo Bryce en un prólogo a uno de sus libros. Tomaré prestada para concluir la opinión que suscribo plenamente de mi amigo el escritor peruano Gunther Silva, vive en Londres, quien afirmaba que la literatura de Julio Ramón es para los lectores valientes, que está destinada a permanecer, pues en ella se esboza una radiografía de la emoción y la naturaleza humana. Su obra retrata ese purgatorio en que la modernidad se mira finalmente el rostro en el espejo y ríe perpleja, consciente de que solo a través de esa perplejidad podrá comprenderse a sí misma. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y por sus aplausos. Yo quisiera invitar a la señora Lida Ribeiro que nos dé lectura a la carta de su hijo, Julio Ribeiro Cordero. Recuerdos con mi padre, el escritor. Los recuerdos. Me gustaría agradecer al Instituto Cervantes, su director, señor Luis García Montero, los distinguidos invitados Enrique Villamata, Sara Mesa y Renato Cisneros por su presencia y las palabras que van a compartir con nosotros en muy breves instantes. Dentro de un mes, el 4 de diciembre, se van a cumplir 25 años desde que mi padre falleciera. Es un aniversario que merece ser recordado porque de cierta manera significa que el escritor sigue en vida. Un cuarto de siglo empieza a ser bastante tiempo y los recuerdos se desvanecen. Hay momentos donde empiezo a dudar de la veracidad del pasado. Siempre recuerdo más a la persona antes que al escritor. Mi padre conseguía mantener el escritor atento en todo momento y transformar lo cotidiano en un pequeño relato, contando los eventos del día a su manera. Entre mis recuerdos, los más lejanos, de muy niño, permanecen nuestros juegos en el mar, en las playas de Cannes, cuando todavía podía usar traje de baño. Atesoro en mi memoria el compás de su voz cuando leía en compañía de Alfredo Bryce y otros escritores extractos de cuentos, novelas o poesía en nuestro pequeño apartamento de la Place Falguière. ¿Cuántas veces habrán sido? Probablemente muy pocas, pero las he multiplicado para darles importancia, ya que fueron las primeras ocasiones en que como niño fui autorizado a observar los juegos de los adultos. Recuerdo nuestras expediciones semanales en que abordábamos un autobús parisino de la línea 48 y nos dirigíamos al barrio latino. ¿Cómo olvidar ese viaje reservado a padre e hijo y cuyo objetivo, a la vez simple y sagrado, era procurarnos la salsa al pesto para los espaguetis? Por esa época mi padre y el poeta Rodolfo Inostroza podían hablar y beber un poco de vino toda la noche. No me era extraño encontrarme con ese querido poeta dormido sobre el sofá por la mañana. Después vinieron momentos confusos que la memoria quiere olvidar, pero en los que distingo las raras visitas al hospital. Llegaron los años de recuperación y de escritura en el departamento, las caminatas a la UNESCO para recuperar un poco de forma. Amante del fútbol, fuimos a ver el encuentro entre Francia y Perú en el Parc des Princes en 1982. Fue el único partido que vimos en vivo en el estadio después de haber visto tantos frente al televisor, con más derrotas que victorias, pero siempre con la misma afición. En todos los años que he vivido con él, varios elementos fueron constantes en nuestro día a día. Desde que él llegaba, la música clásica inundaba el hogar en todo momento del día. El teclear de su máquina de escribir me hacía saber de su presencia. Hace poco tiempo vi una entrevista que ofreció en los últimos años de su vida en su departamento de Barranco. Me sorprendió oír la voz de mi padre. No la recordaba tan grave,
como la de un hombre mayor. Mi memoria la guardaba para mí con tono y vivacidad juvenil. A los fines de los años 80 me fui a estudiar cine en Inglaterra y nuestros encuentros se hicieron escasos. En 1994 nos juntamos aquí en Madrid durante 3 días para un homenaje que le rendían. Estaba aparentemente en muy buena forma. La última noche salimos a deambular con destino desconocidos. Llegamos a un bar, él tomó una copa de vino y yo un bocadillo. Fue la última vez que lo vi de pie. Acabaré con un recuerdo, perdone, con un recuerdo que no se desvanece, no importa cuántos años pasen. Durante mis años de adolescencia era común encontrarnos en medio de la madrugada, tal vez nuestro horario favorito. Hablábamos de temas tan profundos como superficiales. Eran momentos privilegiados y el encuentro de un hijo con su padre y el escritor, aunque ahora entiendo que siempre ha sido la misma persona. De esas conversaciones aprendí un par de cosas esenciales que solía hacer mi padre. Nunca aburrir a su auditorio y concluir más bien pronto que tarde. Buenas noches y gracias. Pues muchas gracias, Alida, por esta lectura tan emocionante de esa carta. Empiezo yo y después os paso la palabra. En el decálogo que Ribeiro escribió para presentar la colección de sus cuentos, La palabra del mudo, hay algunas afirmaciones que creo que no solo definen perfectamente su trabajo, sino que nos enseñan y mucho a pensar en la literatura, ¿no? Y en la vida, porque una de las características de la literatura de Ribeiro es que vas pensando al mismo tiempo en la literatura, en la escritura y también en la vida cotidiana. Una de las primeras afirmaciones que hace es que todo cuento necesita tener una historia. Para añadir inmediatamente, necesita tener una historia que además debe poder contar el lector. Porque no se trata solo de que la historia la tenga un escritor. El hecho literario funciona cuando esa historia pasa a ser del lector, pasa a ser nuestra y puede contarla el lector. Esa es la gran tarea de la literatura, que es un ejercicio hospitalario, porque el escritor prepara una casa para que la habitemos. Y aprendemos muchas cosas cuando sabemos ponernos en el lugar del otro. Aprendemos de nosotros mismos cuando somos capaces de ponernos sin dejar al otro, sin lugar, en su lugar. Esa es la gran tarea de la literatura y una lección que conviene no olvidar. Otro de los consejos que da es que un cuento puede partir de un hecho real o de un hecho inventado, pero que conviene que cuando parta de un hecho real parezca inventado y que cuando parta de un hecho inventado parezca real. ¿Qué realidad es esa a la hora de escribir y de tomar conciencia de que la escritura sirve para conocer la realidad, pero es un ámbito con su propia conciencia, con su propia autonomía, y deben cumplirse las reglas de la escritura para que parezca verosímil lo que se cuenta? Y también qué manera de invitarnos a pensar la realidad. Estamos en una época
donde se habla mucho de falsas noticias y se ha convertido en un concepto político el del relato, ¿no? Cómo las historias funcionan cuando se convierten en un relato y como buena parte de los constructores de la realidad política y de la realidad mediática intentan contarnos relatos que puedan parecer una verdad, aunque sean simples construcciones de una mentira, no de una ficción, porque la relación de la ficción con la verdad nunca es la mentira. A mí me parece en ese sentido que la obra de Ramón Ribeiro nos ayuda constantemente a pensar en la vida y en nosotros mismos. El embajador hablaba de solo para fumadores. Yo recuerdo una reflexión de Ribeiro cuando decía, bueno, se empieza a fumar para disfrutar de la vida, de las alegrías que puede dar la vida, y se acaba viviendo para envenenarse con el tabaco, dominado por el tabaco. Qué buen consejo también para todo el mundo, para los que se dedican a la política, para los que tienen un cargo político, que muchas veces se meten en política o ocupan un cargo para dignificar la vida y acaban viviendo para mantenerse en el cargo o mantenerse en la realidad política. Con los venenos hay que tener cuidado, y solo para fumadores es una invitación a meditar en los venenos. Uno de las últimas consideraciones que da en el Decálogo, pues dice que cualquier historia de un cuento debe situar a un personaje tomando decisiones que van a tener que ver con su futuro. Esa idea de plantear las cosas para acabar en la toma de decisión de un individuo responsable de su destino y por tanto solo ante el destino y ante su responsabilidad es otra de las claves de la literatura y de las claves de Julio Ramón Ribeiro. Por eso son tan deslumbrantes, además de sus cuentos y de sus novelas, textos como Prosas apátridas o como El diario, La tentación del naufragio, del fracaso, La tentación del fracaso, porque realmente en lo que nos reconocemos en su literatura es al ser agobiado, al ser solitario, que se plantea ante su propia escritura como se plantea pues un anochecer o se plantea un amanecer, un paseo por la ciudad, el reencuentro con un amigo, cualquier acontecimiento de la vida cotidiana, ¿no? Hay en ese sentido en las prosas apátridas una escena que a mí me parece que identifica el mundo de la fragilidad y de la responsabilidad y de la soledad, que es la escena de un caracol que está cruzando una calle por donde pasan los coches. Él se detiene a recogerlo y llevarlo a la acera, sabiendo que posiblemente alguien que pase por la acera también lo pise, ¿no? Pero es la incertidumbre y la fragilidad del ser humano ante el mundo y el acto de asumir responsabilidades. El diario es también maravilloso porque nos lo muestra una y otra vez tomando decisiones y dando testimonio de vida. A mí me sorprendió mucho
que contara que cuando se separó por primera vez Alfredo Bryce Echenique, él se fue a vivir unos días a su casa y decía, bueno, como Alfredo Bryce es tan metódico, tan solitario, tan ordenado, no importuna nada, se puede compartir, aunque parezca mentira, la vida con otro escritor sintiéndose solitario. Uno no se imagina a Alfredo siendo respetuoso, ordenado. Y bueno, debió ser en otra época de cuando lo conocí, ¿no? Pero es impresionante ver cómo lee a Balzac y cómo habla de la estructura literaria del mundo de Balzac, que pasa de las estructuras amplias, de los panoramas amplios, a la experiencia concreta de un país a una ciudad y de una ciudad a una alcoba, que es donde se produce ese sentimiento de la responsabilidad solitaria que caracteriza su obra, ¿no? O cómo lee a Quevedo y habla de los escritos morales de Quevedo para acabar en la experiencia de la muerte que tiene, por ejemplo, la poesía de César Vallejo, el vivir muriendo, el tomar conciencia de la vida como una muerte sucesiva, o cómo de pronto tiene que decidir si va o no a un homenaje a Jorge Luis Borges. Y dice, pues posiblemente Jorge Luis Borges sea el escritor más importante que ahora hay vivo en nuestra lengua. Pero se está haciendo tan reaccionario, de siempre ha sido un hombre muy conservador, pero ya llegar a defender el golpe de Estado de Pinochet, me parece que no voy a ir al homenaje. Y acaba tomando la decisión de no ir al homenaje y diciendo, bueno, lo admiro mucho, pero me incomoda su actitud política. Cuando pasen los años, seguirá siendo recordado como uno de los grandes escritores, pero no estamos en la posteridad, sino en el presente, y prefiero quedarme en mi casa a ir a homenajear al que acaba de hacer unas declaraciones en defensa del golpe de Estado de Pinochet. Es esa toma de decisión, de responsabilidades que él ponía como un último punto del decálogo de los protagonistas de sus libros, de sus cuentos, ante las incertidumbres de la vida, las que caracterizan su personalidad en las prosas apátridas o en el diario, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que la literatura es una voluntad por darle la palabra al mudo. Él lo explicó al escoger ese cuento, ¿no? Yo he puesto ese título para sus cuentos, La palabra del mudo, porque en la mayoría de las veces mis personajes son los marginados, los que nunca han tenido la palabra, a los que se merece darle la voz. Al final, si pensamos en la muerte, todos somos el caracol frágil que está cruzando entre coches la carretera, y todos somos el mudo que necesitamos que alguien hable por nosotros. La literatura es un acto de rebeldía contra la muerte. Es, diría yo, la única respuesta digna contra la muerte, la única voluntad digna de permanencia contra la muerte es la literatura, que nos mantiene en la palabra viva cuando nos hemos quedado mudos. Y por eso ha sido tan emocionante leer esa carta del hijo que recuerda al padre, porque en el fondo la literatura es eso, la necesidad de vivir para crear una historia que pueda después contar el lector, del mismo modo que queremos vivir para que después puedan contar nuestro recuerdo, nuestros hijos, las generaciones siguientes, para que la vida continúe y nuestro pasado sea parte del presente y del futuro. En una de las prosas apátridas, Julio Ramón Ribeiro
hablando del escritor, se fija en una mujer y dice, un gran escritor necesita equilibrar muchas virtudes del mismo modo que la mujer bella necesita equilibrar sus virtudes también, su nariz, sus hombros, su boca, su sonrisa, su cuerpo. Y un escritor necesita equilibrar sus virtudes para que no haya una que ensombrezca a las otras, para que no haya una nariz excesivamente grande en la obra de un escritor que ensombrezca, por ejemplo, su inteligencia o su agilidad. Bueno, yo creo que en ese acto de rebeldía contra la muerte que es la literatura, tenemos el perfecto derecho a decir que Julio Ramón Ribeiro es uno de esos grandes escritores que han conseguido equilibrar sus virtudes y que siguen vivos entre los lectores, porque preparó una casa para que nosotros nos reconociéramos en sus palabras y aprendiéramos a pensar en nosotros mismos. Por eso, la verdad es que yo como lector pues me he atrevido a improvisar cuando Enrique no ha podido venir para contarles mi admiración por Julio Ramón Ribeiro y el verdadero honor que es para poder tener aquí en el Instituto Cervantes su máquina de escribir y para contar con la confianza de su sobrino Claudio, el embajador de Perú, y de su viuda Alida. El instituto y yo personalmente tenemos una deuda contigo, así que muchísimas gracias. Renato. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias al embajador de La Puente. El saludo especial, por supuesto, para doña Lía Cordero. Y el gusto de estar aquí entre amigos, habitando uno de los cuartos de la casa que Luis también ha descrito. Yo había preparado algo, pero la verdad es que no sé si leer o simplemente comentar algunas cosas que me parecen importantes y recurriré al texto cuando lo crea imprescindible. Lo primero, bueno, saludar que esté tan vivo Julio Ramón. No creo que sea una cuestión de efemérides, no creo que solamente se circunscriba al hecho de que se cumplen 90 años de su nacimiento, o están por cumplirse, o ya se cumplieron, perdón, y están por cumplirse 25 de su deceso. Creo que tiene que ver también con el impulso vital que la imagen de Julio Ramón y la obra de Julio Ramón siempre nos ha legado a las generaciones que hemos venido después. Si uno va hoy al Perú y pregunta por él, se siente un autor sumamente vivo. Hay constantes libros sobre su obra, hay ensayos, perfiles. Este año se publica finalmente la esperada biografía de Jorge Coaguila, periodista que lleva 20 años trabajando en ese texto, que ya tiene título, me lo comentó hoy por la mañana, que se llama Ribeiro, una vida, y que se publicará ahora en diciembre, si es que Coaguila finalmente lo publica. Y también acaban de salir hace poco acaba de salir una nueva edición de las cartas que él sostuvo, la correspondencia que él sostuvo con su hermano Juan Antonio. De modo que por publicaciones, pero además por temperamento, Julio Ramón sigue estando vivo entre los peruanos. Hace poco, en agosto, cuando se recordó su cumpleaños, fue tendencia en Twitter, ¿no? Un autor que lleva 25 años fallecido, fue tendencia y la gente joven no dejaba de comentar los cuentos favoritos de cada quien, ¿no? Al pie del acantilado, Solo para fumadores, Silvia en el Rosedal, etcétera, etcétera. Y existían comentarios del tipo Ribeiro es nuestro Bolaño, Ribeiro es nuestro Salinger, Ribeiro es nuestro Kafka y sobre todo Ribeiro es nuestro Flaco, nuestro Ribeiro. Hay tres cosas que yo quisiera destacar en este primer momento de la conversación. Una tiene que ver con las cosas que nos heredó Julio Ramón a través de sus libros y de sus cuentos. Y pienso, por ejemplo, en que para los peruanos, en los libros de Ribeiro hay un paisaje nacional en el que todavía podemos reconocernos. Si bien muchos de sus cuentos se tienen por escenografía la Lima de los 50, que es la Lima en la que él crece, esa Lima que ya vivía las primeras transformaciones producto de la migración, todavía es reconocible en la Lima de hoy, que ha cambiado muchísimo, que es mucho más indígena que antes,
pero en donde todavía podemos reconocer los temas que ya le preocupaban a Julio Ramón tantos años atrás: el racismo, la discriminación, el conflicto social, la lucha de clases, el abuso del poder, la marginación, etc. Son ciudades muy distintas y, sin embargo, los temas todavía se mantienen. La Lima de hoy todavía sigue siendo caótica y violenta en otra medida, pero con el mismo tono con que Julio Ramón lo detectó cuando escribía sus cuentos. Eso por un lado, ¿no? Hay un fresco social que está presente en la obra de Julio Ramón y que todavía hace que los peruanos nos sintamos observados y leídos por ese gran observador que él fue. Si es que la pregunta que hizo Vargas Llosa en conversación con la catedral, ¿no? la de Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú?, sigue vigente hasta hoy. Creo que en la obra de Ribeiro esa condición de jodidos se hace sumamente explícita, ¿no? Se explica todo el tiempo. Y además creo que otra cosa que logró Julio Ramón fue regalarnos el gran tono del temperamento nacional. La frustración creo que está inherentemente asociada al ADN del Perú, ¿no? Hoy, incluso en estos años recientes en los que se siente una prosperidad que a veces parece más publicitada que real y hay una mejoría relativa, incluso ahora a un peruano siempre se le reconoce alguna cicatriz de frustración, ¿no? En el Perú la felicidad antes que celebración creo que lleva al escepticismo y a la suspicacia. Y eso Julio Ramón lo detectó sumamente bien en estos personajes y en estas historias donde siempre el fracaso era una posibilidad enorme. Y además, por supuesto, nos heredó una imagen, ¿no? Julio Ramón Ribeiro no solamente era el hombre y el escritor confundidos en su obra, sino que hoy se le recuerda, y creo que hay un poco de trampa en eso, en un hombre que casi puede haber sido uno de sus propios personajes. Y yo creo que ahí él trabaja, no sé si concienzudamente, pero sí trabaja una imagen. Hay autores que han detectado, por ejemplo, que en la iconografía ribeiriana, en estas fotos que conocemos de Ribeiro, como la que tenemos aquí a nuestras espaldas, no hay necesariamente una pose, pero sí un estudio, una actitud, ¿no? Y quizá no hay tanta espontaneidad, porque él también quería ser un personaje como el que él mismo construía, uno de sus personajes. Pero por otro lado, cuando los que han querido profundizar en la vida de Ribeiro han conversado con sus amigos, con los amigos que él tuvo en Lima ya cuando regresó al Perú e incluso antes, en cada una de sus visitas a Lima, encontramos un Ribeiro totalmente distinto, ¿no? Yo quería leer una parte del texto que había preparado donde precisamente me refiero a eso. Es verdad que Ribeiro era un escritor solitario y tímido, a menudo visitado por una mala suerte tenaz que se traducía en equívocos que parecían estar diseñados solo para postergarlo a él y a sus libros. En la traducción francesa de Los gallinazos sin plumas, por ejemplo, no apareció una foto suya en la solapa, sino la de un escritor africano que llevaba su mismo apellido. Eso por no mencionar el sinfín de erratas con que aparecieron varios de sus libros y en las que él creía ver conspiraciones editoriales para sabotearlo, pero a las que acababa resignándose sin protestar. En una prosa patria donde debía decir «estos son viejos temas filosóficos y artísticos», dice «estos son viejos temas filosóficos y artríticos». La errata era más preocupante porque era una prosa de gratitud hacia la vida. Hay otra errata donde el cuento, ¿no? La juventud en la otra ribera, aparece impresa no con B labial, sino con V. Y a él le parecía, por supuesto, imperdonable y, sin embargo, lo terminó tomando con humor. Sin embargo, además del flaco quejumbroso, derrotista que fuma y se pasa el día escuchando sinfonías de Schumann y que aparece continuamente en las páginas de sus diarios, sobre todo al inicio, en sus primeros años en Europa, donde escribía frases como «hay algo que anda mal en mí y me hace inepto para la felicidad» o «estoy inferiormente dotado para la lucha por la existencia», además de ese Ribeiro, está el hombre vital, optimista que muchos de sus amigos recuerdan, el Ribeiro bohemio, bailarín, el que hacía infaltables pascanas en la tasca vasca de Barranco, donde tomaba siempre una copa de Jerez, el que era capaz de celebrar las canciones de Juan Luis Guerra o de asistir a un concierto de Oscar de León en el Salonazo, o de incursionar en las peñas o de cantar temas de la vieja guardia en karaokes y aplaudir los boleros de Armando Manzanero y hasta los de Luis Miguel. El Ribeiro aficionado a los deportes, principalmente la bicicleta, tenía una cofradía llamada Los Ciclistas del Mediodía, ¿no? Donde estaban Fernando Ampuero, Antonio Cisneros,
Valo Sánchez León, Guillermo Niño de Guzmán, y a la natación que practicaba en el mar de Chorrillos a las 6 de la tarde en sus calculados baños crepusculares que lo salvaban de tener que mostrarle a los bañistas el magro espectáculo de su flacura. ¿Quién fue el verdadero Ribeiro, el de la vida o el de los libros? Seguramente ambos. Reivindico el derecho a contradecirme, decía Ribeiro, citando a Unamuno en una entrevista de la revista Quehacer en 1983. En otra conversación hizo la siguiente reflexión: en todo el mundo hay varias personas o personalidades. A través de la vida, una de ellas termina por imponerse a las otras, las regresa al silencio, las domina, y solo en momentos excepcionales, de gran peligro o de gran pasión, alguna de ellas logra suplantar a la principal. En mi caso, coexisten varias, con igual vehemencia. Por un lado existe el escritor, por otro lado el bohemio, por otro lado el hombre de su casa, el padre de familia que no es escritor ni bohemio, y el niño de 7 años que corría frente al mar y se iba a escuchar audiciones en Radio Miraflores, y también una especie de aventurero frustrado, de viajero que ya no viaja, de seductor que ya no seduce. Uno de los mitos más divulgados respecto de Ribeiro es aquel que afirma que al escritor la muerte lo encontró antes que el éxito. Eso no es del todo exacto y además forma parte de la fama mediática de Ribeiro. Cierto es que Ribeiro no fue impactado por el estallido del boom latinoamericano, a pesar de que en la segunda edición de su historia personal del boom, José Donoso lo incluye, pero mencionándolo como un autor joven al cual hay que prestar atención cuando Ribeiro ya tenía 55 años y más de una decena de libros publicados. También es cierto que tanto el homenaje que recibió en Casa de América de esta ciudad y el prestigioso Juan Rulfo, el premio que le fue concedido en el 94, le llegaron poco antes de morir. Pero en Perú, Ribeiro llegó a ser un rockstar de verdad. Gozó de la unanimidad de la crítica, la preferencia de los lectores y la cobertura de los medios. Ya a fines de los 70, en cada visita a Lima, concitaba la atención periodística. La prensa lo acosaba, pero él prefería no brindar entrevistas. Ribeiro llegó a Lima de vacaciones, titularon alguna vez. Julio Ramón Ribeiro otra vez en Lima, se leyó en un diario, y en otro se consignó. En la madrugada del último sábado arribó a Lima de riguroso incógnito Julio Ramón Ribeiro. Procedente de París y cansado por el viaje que hizo en Air France, el autor de Los Geniecillos Dominicales no quiso dar ninguna seña de su arribo. Y en los 90, en el que sería su regreso definitivo al Perú, fue testigo del entusiasmo que despertaba entre su legión de admiradores. Lo saludaban en las calles, en los eventos y lugares públicos a que asistía. En una ocasión, después de dar una conferencia en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, ante un auditorio totalmente repleto, tuvo que salir al balcón a saludar a las muchas personas que quedaron fuera, quienes se pusieron a vitorear "Ribeiro es del pueblo". Fue todo un balconazo, así lo denominó la prensa, ¿no? En alusión a los discursos que daba Alan García, expresidente en ese momento ya, y que cada vez que daba un balconazo en Palacio, la gente se movilizaba mucho, los apristas. Bueno, y así hay múltiples referencias a momentos de la vida de Ribeiro que perfectamente contradicen un poco la fama que él construyó y la fama que muchos hemos también transmitido, creyéndolo únicamente un hombre sombrío, taciturno, fumador, condenado casi de antemano a la mala suerte, pero en realidad son muchos los Ribeiro y yo no quería dejar de mencionar la enorme suerte, no de haberlo conocido, pero sí de haberlo presentido. Cuando él vuelve a esa Lima en los 90, uno de sus grandes amigos era Toño Cisneros, un primo mío, que en más de una ocasión ha comentado que a Ribeiro le llegó a gustar ser reconocido, ¿no? Cuenta Toño que una vez van a un bar, ¿no? Después de ese balconazo, en esos meses o años siguientes, y están Willy Niño de Guzmán, Toño Cisneros y Julio Ramón después de un rato les comenta y les dice: llevo media hora aquí y nadie me ha reconocido, ¿no? Lo cual le sorprendía porque él se había descubierto como una estrella en esa vuelta al Perú. Y con Toño compartió estas pascanas en bicicleta y tantas conversaciones. Mi tío Luis Jaime Cisneros fue no solamente su profesor en San Marcos, sino también un crítico suyo, un crítico positivo, quiero decir. Fue la primera persona o la segunda que reseñó Los gallinazos sin plumas cuando apareció. Y a cambio Ribeiro lo convirtió en un personaje en Los Geniecillos Dominicales. Hay un personaje, el doctor Rostalines, cuyo nombre es en realidad la composición de sílabas, o recoge las sílabas de apellidos de amigos suyos,
Ros de Cisneros, Talines de Tamayo Vargas, los otros dos no los recuerdo, el último es Núñez. Pero en fin, había una relación también ahí amical. Y finalmente conoció a mi padre en París, que era un general del ejército. No hay personaje más antagónico a Julio Ramón que un militar, sin embargo ambos eran fumadores y coincidieron en París cuando él era representante ante la UNESCO y mi padre estaba de agregado militar. Yo escribí una novela sobre mi padre y sabía que Julio Ramón había compartido con él unas reuniones y caminatas en París y pensaba que quizá habían algunas anotaciones de Ribeiro sobre este personaje militar en sus diarios. Lo que yo había leído no me bastaba porque no había encontrado nada. Llamé a doña Alida, que seguramente no recuerda esa llamada a París. Le pregunté si ella recordaba al personaje. Me dijo que recordaba al gaucho Cisneros, pero que no recordaba necesariamente ningún texto. Me pidió 48 horas para revisar el material. La volví a llamar a las 48 horas y me dijo que no había nada. Y le creí, por supuesto. Publiqué la novela y al mes me escribió un ratón de biblioteca de estos aguafiestas que nunca faltan, a decirme que había, a falta de dos anotaciones de Ribeiro sobre mi padre en el tercer volumen de La tentación del fracaso. Fui volando a una librería porque no tenía ese tomo y encontré 2 anotaciones que como hijo me estremecieron, pero como escritor y como admirador de Ribeiro me conmovieron, ¿no? Porque en una, en la que más recuerdo, dice agosto de 1978 o 79, de mi conversación con X, ex ministro del Interior del Perú, recuerdo lo siguiente: después del tercer o cuarto whisky, el hombre comenta lo que nunca me debió comentar. Abre comillas Ribeiro y dice: yo aprobé la tortura, puntos suspensivos. Y Ribeiro continúa diciendo: no recuerdo si fue un González o un Fernández, lo que recuerdo es que la carne se me puso de gallina. Yo había buscado durante muchos años y por distintas vías alguna fuente que me revelara si es que mi padre había estado involucrado o no en torturas y terminé encontrándolo en este texto de Ribeiro, que a continuación de esa alusión hace una inteligentísima reflexión respecto de la tortura y habla sobre la distancia que existe entre el hombre que dispone la tortura y el que la ejecuta, entre el que la decide pero que no está en contacto con el dolor y el hombre que la ejecuta y que está en contacto permanente con el dolor, pero que no tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la operación. Así que de alguna manera, sin haberlo conocido personalmente, por todas estas referencias y por ser un lector devoto de sus libros, es que me siento como seguramente muchos se sienten aquí, ¿no? Parte de la casa de la que tú hablabas, Luis, como estoy seguro que también Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Ahora, si tuviéramos que escribir un cuento, estaríamos pensando si Alida no encontró nada sobre tu padre o prefirió decirte que no había encontrado nada. Esa es bueno, estupendo. Y Toño Cisneros, fue una maravilla de poeta. Ahora, para gustar ser reconocido, era Toño también. La vanidad de Toño era estupenda también, un maravilloso poeta. Pues yo estoy mirando poco a Sara porque no sé cómo me he puesto el microfonillo este y cada vez que intento torcerme me tira el cable. Pero bueno, Sara, mil gracias por estar con nosotros y te pasamos la palabra. Nada, muchas gracias al Instituto Cervantes por haberme traído aquí para hablar de Ribeiro, bueno, al que he leído en profundidad, y es emocionante saber que está aquí su viuda, Alida, y que bueno, y pensar, estaba recordando antes con el embajador en qué momento empecé yo a leer los cuentos de Ribeiro, y así he calculado que sería en torno a los 16 años, cuando empezaba yo a descubrir la literatura hispanoamericana, y que me iba a decir a mí entonces que estaría en un homenaje al escritor y que además tendría la responsabilidad también de prologar sus cuentos, los cuentos que ahora se han reeditado, los cuentos completos de La palabra del mudo, que se han reeditado con ocasión del
del 90 aniversario de su nacimiento y 25 de su muerte. Todo encaja como quizá a él le gustaría, porque parece que era un gran aficionado también al ajedrez, a la maquinaria de las cosas, ¿no? A esa maquinaria invisible que rige el mundo. Yo no soy una experta desde el punto de vista académico en su literatura. Yo soy una lectora devota y soy escritora. Entonces, después de los 16 años, lógicamente, ya sí que lo leí en más profundidad, y ahora también preparando el prólogo lo he releído, y ahora lo he estado analizando desde mi lugar de escritora, fascinada por esa pregunta que te haces continuamente cuando lees sus cuentos, ¿no? En el caso concreto de los cuentos, que es ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo está hecho esto? Porque realmente hay una estructura que subyace en cada uno de ellos y que está pensadísima, pero en una primera lectura no se nota. En una primera lectura la prosa de Ribeiro es transparente y elegante y clásica, ¿no? Y parece que saliera espontánea. Luego, cuando uno sobre todo lee sus diarios, La tentación del fracaso, y lee también las prosas apátridas, comprende que en realidad toda esa apariencia de espontaneidad esconde detrás un trabajo incesante. Sabéis que la obra de Ribeiro es muy amplia y realmente yo no lo sé, pero no lo puedo saber lógicamente, pero me lo imagino escribiendo de manera obsesiva día y noche, como una auténtica dedicación y vocación que parecía no tener límites, ¿no? También te das cuenta cuando lo lees de esa manera de una cosa que ha comentado Renato, ¿no? Que es lo contradictorio que resulta en principio, en apariencia, pero luego como todo va encajando y se va explicando, y es todo un mundo, ¿no? Que sería el mundo Ribeiro. Bueno, tengo que contar una anécdota, que es que cuando estaba ahora, hace aproximadamente un año, estaba releyendo los cuentos de La palabra del mudo, que como sabéis son, si no recuerdo mal, son 94 o 97, casi 100 cuentos editados, bueno, en un volumen bastante grueso, con lo cual, y además yo lo estaba leyendo despacito, tomando notas para preparar mi trabajo. Quiero decir que me llevó como aproximadamente una semana, 10 días de lectura, en los cuales paulatinamente fui perdiendo la voz y me quedé muda. Esto es verdad, y además hay testigos que no me he inventado esto para que quede bien, porque tuve que ir a una conferencia también y ya, que fue como a mitad de la lectura, ya iba así, pero es que cuando acabé el libro estaba muda, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿será realmente este libro tiene un efecto secundario que no habíamos, o consigue realmente? Porque cuando estás mudo, porque de verdad me quedé muda total, o sea, no era afónica, era nada, no podía hablar nada. Entonces, cuando no puedes hablar, ya llega un momento que, claro, que la gente no te habla, la gente te puede hablar, pero la gente no te habla porque tú no contestas, ¿no? Entonces te quedas en un vacío, en una burbuja, que me vino muy bien para terminar de sumergirme en el mundo de Ribeiro, ¿no? Yo creo, él decía muchas cosas, muchas reflexiones sobre la escritura en sus prosas apátridas, que a mí personalmente me encantan, porque son unos textos. Creo que es difícil escoger, pero ahí creo que hay un Ribeiro condensado, una esencia suya del fragmento, ¿no? Y de la reflexión. Y hace muchas alusiones a su escritura, que en realidad son como una especie de trampas que se va lanzando, creo, él a él mismo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de su inconstancia, de su incapacidad de terminar nada, cuando realmente nos ofrecía unos cuentos perfectamente terminados, y no hay más que pensar, por ejemplo, en Silvio en el Rosedal, ¿no? Que es el clásico cuento que está todo montado, ¿no? Pero bueno, sería el ejemplo más conocido, pero hay montones. O por ejemplo, cuando él hablaba de esto, ¿no? De esos seres que poblaban sus novelas también, lógicamente, pero sus cuentos, que son tantísimos, ¿no? Todos estos seres desarraigados, fracasados, excluidos, que siempre están como, en algunos momentos están como a punto de conseguir una mejora en su vida, que no tiene por qué ser una mejora especialmente trascendente, pero para ellos sí lo es, como conseguir un trabajo un poco mejor, como conseguir un pequeño ascenso social, o conseguir quizá a la persona a la que aman, ¿no? Y cuando parece que está a punto de cogerlo, eso se desbarata, ¿no? Ese fatum terrible que pesa sobre sus personajes. Entonces, claro, eso creo que contribuyó a darle esa fama de
pesimista y taciturno, ¿no? Con la que, por lo menos a nosotros aquí en España, sí que se nos vendía antes, ¿no? Pero luego, cuando lo lees con profundidad, ves que tiene un sentido del humor tremendo y en algunas ocasiones hasta corrosivo, porque él nunca maltrata a sus personajes. Yo no siento que maltrate. Quizá el que más maltrata es al de Solo para Fumadores, que es el mismo, ¿no? Pero él siempre trata a sus personajes con mucha dulzura. Sin embargo, al mismo tiempo está como dándoles cachetazos, ¿no? Para que veamos cómo reaccionan y veamos cómo viven, ¿no? Porque realmente están vivos en las páginas. Y de hecho, él creo que en un momento dado, no me acuerdo si en los diarios o en las prosas, dice que cualquiera que lo lea con atención se dará cuenta que él en realidad es un humorista. Y yo sí que me quedaba con la sensación en muchos momentos de que nos estaba tomando un poco el pelo, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba Luis el cuento, ¿no? Se resume en la historia o sea, un cuento ha de tener una historia que un lector pueda contar. Se entiende en el sentido que lo dice, en el sentido del lugar narrativo de donde él viene, que es Balzac, efectivamente, pero que también es Chekhov y que también es Montaigne, y que es esa línea, ¿no? Que podríamos decir que expande una historia. Sin embargo, él mismo sabe que son mentiras, porque ningún lector podría contar una historia sin pervertirla, quiero decir, sin perder toda la magia y la habilidad y esa construcción con la que está hecha, es decir, sin cargarse la historia, sin cargarse el cuento, ¿no? Hay realmente este tipo de contradicciones pequeñas que me iban llegando y que iban formando el mundo fueron las que me han hecho quizá, si cabe, admirar más su obra, ¿no? Porque realmente me gusta que la literatura se llene de contrastes y de aristas, ¿no? Él por un lado, parece que se mantiene en una posición templada frente a los conflictos sociales y raciales, los apunta, pero no los subraya para que el lector, digamos, para apuntarse el tanto. No sé si me explico. Él los muestra de una manera que con el tiempo, sobre todo, se ha ido viendo cuán incisivo podía llegar a ser, ¿no? y cuán poco conformista podía llegar a ser, ¿no? Él habla también, por ejemplo, de su inadaptación en el mundo. Hay un momento, no sé si lo habéis dicho antes, ¿no? Que él hablaba de su incapacidad para ser feliz, que algo en su interior, cito porque no he traído para leer, ¿no? Pero me acuerdo más o menos del sentido que algo en su interior estaba como estropeado, como si fuera una avería que le incapacitaba para ser feliz. Pero sí que se desprende una alegría bulliciosa en alguno de sus cuentos y siempre al mismo tiempo mezclado con esa tristeza, ¿no? Hay elementos muy duros, sobre todo en sus primeros cuentos. El cuento de los gallinazos sin pluma es terrible, es muy duro, como retrato de la pobreza, ¿no? Pero hay también momentos en los que se transparenta la alegría, ¿no? Hay esa especie de garúa limeña todo el tiempo impregnando toda su narrativa, pero al mismo tiempo hay esos fogonazos de luz, ¿no? Y respecto a la luz hay una cosa muy curiosa que a mí me gusta mucho también, que él decía que a veces se ven mejor las cosas en la sombra y con la niebla y con lo borroso, ¿no? Y él, que según cuentan era un gran observador, y los que no lo conocimos no lo podemos saber nada más que por sus textos, y sí que lo parece que era un gran observador, pues decía que cuando más veía cosas él, se asomaba a mirar a donde fuera o se sentaba en un bar a fumar y ver pasar la vida, ¿no? Que cuantas más cosas veía precisamente era cuando no había luz, porque entonces se revelaban una serie de detalles que con la luz cegadora pues nos pasan inadvertidos, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión estética, pero creo que también es una cuestión ética, ¿no? Conceptos que él también mezclaba en su obra continuamente. Y bueno, no quiero seguir haciendo un análisis además improvisado porque, como digo, no he traído para leer. Creo que me gusta siempre mucho más hablar, aunque cometa alguna imprecisión, pero creo que se transparenta de este modo mucho mejor mi admiración por este gran escritor que sin duda ocupa ya el lugar que le corresponde, pero seguirá ocupándolo en el sentido de que seguirá captando lectores nuevos, y eso sí que, por cierto, con esto termino, me daba cuenta
cuando hice el prólogo, bueno, y también cuando he dicho que venía aquí a Madrid a este asunto, ¿no? La gente decía que me hubiera gustado estar, ¿no? Como gente, incluso lectores muy jóvenes, que se están enganchando ahora a la lectura de Ribeiro, cuando en determinado momento, quizás en los años, no sé, hablo un poco de memoria, ¿no? Pero quizá cuando yo, en los momentos quizá del boom, ¿no? Pasó un poco más desapercibido, y yo creo que ahora está, no solamente está llegando, sino que ha llegado y seguirá enamorando a nuevas generaciones. Así que nada, pues a leerlo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a Sara, a Renato, algún comentario. Bueno, pues si no, podemos seguir conversando y tomando una copa que se ha preparado para cerrar este homenaje. Muchas gracias una vez más por su asistencia.